Hola chicos, bienvenidos a esta tercera parte del video. Lo que hice fue recortar en la parte de la entrevista porque la segunda era muy larga y no quería hacer un video súper extenso. Así que aproveché la oportunidad de hacer otra parte de este video. Espero que les guste y les voy a hablar acerca de todo lo que fue mi proceso con la entrevista. Y bueno muchachos, sin mucho más preámbulo, empecemos con esta parte, la última parte de mi proceso con la visa K1. Ahora sí, había muchos tabú acerca de lo que era la entrevista, por preguntas, por vestimenta. Acerca de la vestimenta, no tienes que exagerar colocándote algo súper elegante, tienes que definir realmente quién eres. Obviamente, pues, si eres mujer, no vas a andar con un vestidito porque a ti te define algo muy sensual, ¿no? Tienes que ser algo formal, pero no tan elegante. Algo sencillo, pero no tan, tú sabes. Entonces, lo que yo te recomiendo es que si tú eres un hombre, te coloques una camisa más o menos 3/4, te coloques una camisa por acá, o si te sientes cómodo con una por acá no hay problema, colócate algo que tú te sientas cómodo y puedas transmitirlo. Eso es muy importante. A veces tu actitud habla más de lo que tú estás diciendo. Obviamente tienes que estar muy relajado porque apenas tú digas hola y si se te escucha nervioso, eso tú lo que vas a transmitir es que estás súper nervioso. Es normal estar nervioso en un caso como esto porque es muy serio, pero no debería ser porque tú estás haciendo lo correcto y no estás haciendo nada ilegal. Entonces, llegué a la embajada americana, mi entrevista era a las 7 de la mañana, perdón, a las 8 de la mañana, y yo llegué a las 7. Estaba lloviznando en lo que era la embajada. Yo me fui bien emperifollado, me llevé mi portafolio, me llevé mi celular, pero lo tenía apagado y traté de llevarme lo menos de accesorios, que si reloj, no me llevé reloj, me llevé obviamente el anillo de compromiso, que por favor llévense su anillo de compromiso, ustedes están comprometidos, no se les olvide. Obviamente si no tienen su anillo de compromiso, ¿qué más pueden hacer? Ellos no les van a decir, mira, muéstrame tu anillo de compromiso, no. Simplemente, si lo tienes, llévate tu anillo de compromiso. Si no lo tienes, bueno, ya sabrás explicar por qué aún no lo tienes o qué pasó. Entonces, estaban hablando como por una corneta en la parte de afuera y los estaban llamando por horarios y por tipo de visa. Así que yo escuché acerca de la visa K1, no, visa K1, lo de la hora tal y tal, y yo no presté mucha atención a eso. Estaba como más pendiente a ver si veía a mi amiga, y yo como que bueno, seguro ya salió de la entrevista porque su entrevista era una hora antes. Y yo estaré solo, pero estaba tranquilo porque yo sabía que esa visa era mía. Así que te tienes que mentalizar de que esa visa es tuya, ya, decrétalo. Entonces volvieron a decir visa K1, visa K2, visa de prometido, desde las 7 entrevistas desde las 7 de la mañana en adelante, no importa el horario. Y yo como que agarré, me fui rápido y crucé la calle, obviamente, pasé por la puerta y me dicen, pasé por la puerta. Entonces llegué, me dijeron, estaban diciendo en la entrada que tenía que tener en mano lo que era pasaporte, formato DS-160, y bueno, que lo tuviera en mano. Ya cuando llegué a la mesa, ellos me estaban diciendo, habían dos muchachas en dos mesas diferentes y ellas estaban diciendo como que ok, tengan en la mano todos estos documentos mientras ustedes están haciendo la fila para pasar por acá. Registro civil de ustedes original, antecedentes penales o registros policiales, los taxes, también obviamente el pasaporte original, las dos fotos, colóquenle el nombre por la parte de atrás y el número de caso. Si tenía el certificado de naturalización o fotocopia del pasaporte, que lo colocara también. Y bueno, solamente eso. Ya después que yo lo tenía, yo pasé por la mesa y ellos organizaron todos los documentos como
así tal cual como ellas me lo organizaron, tenía yo que entregarlos allá. Ya luego ella me vio como que creo que fue lo de antecedentes penales, y vio que yo tenía uno que solamente tenía mi número de identidad y el otro que tenía mi nombre y mi número de identidad. Ella me dijo, ¿pero por qué dos? Y yo le dije, le expliqué lo que había sucedido y me dijo, bueno, lleva los dos y ellos decidirán con cuál se quedan. Y ya, pasé. Cuando pasé, obviamente yo pasé relajado, tranquilo. El área de seguridad, te mandan a quitarte las cosas que son de metales, correa, todo eso. Yo coloqué, ok, pasé, no hubo ningún problema. Me dijeron que apagara el celular, lo apagué. Cuando pasé por allí, resulta que me dicen, bueno, salga y se viste afuera, se coloca la correa y eso afuera. Y yo como me coloqué pues el reloj, la correa, y me dicen, le dije que se lo colocara afuera. Y ya por ahí empezó la tensión. Yo como que, ay Dios mío, la estoy embarrando desde el principio. Y bueno, sí, ok, tranquilo. Me coloqué, di espacio, salí. Cuando pasé a la otra mesa, me estaban pidiendo esos documentos. Ellos estaban verificando otra vez de que no me faltara ningún documento. Registraron todo eso. Y ya luego me dieron un número, que fue el 24, el número de la suerte, 24 de octubre, el número 24. Y había una casilla, habían unas casillas por acá, solamente 2 casillas estaban atendiendo a la visa K1, visa K2. Y enfrente podías ver las otras casillas, que eran como 36 casillas para visas de turista, visas de prometido, visas de no sé qué, de residencia creo. Y bueno, ya ahí estuve haciendo la fila. La muchacha me dijo, bueno, aquí tienes tu número. Y yo, muchísimas gracias, muy amable. Y la muchacha se sonrió. Y luego como que me llamó otra vez y me dijo, pasa por aquí, que por aquí es más rápido. Y yo como que, mierda, me echó el ojo. Y entonces hay que ser muy amable, hay que transmitir esa alegría. Recuerden que la ventaja es que estaba amaneciendo, era súper temprano, tenían como que los ánimos súper frescos. Y eso ayuda también. Sean amables, transmitan esa alegría de que ustedes tienen, de que ustedes realmente quieren estar con su pareja y todo eso. Eso de verdad que se transmite, muchachos. Transmitan toda esa energía que tienen. Entonces, ya obviamente los oficiales que estaban en estas casillas eran colombianos. Me atendió una muchacha. Le pasé los documentos tal cual como me los pidieron. El pasaporte estaba como grapado estaba con un gancho que sostenía todos los documentos. Y ya, los pasé, ya estuvo registrando papel por papel. Me estuvo preguntando datos como nombre de la persona que me estaba pidiendo. Me preguntó acerca de mi dirección, del antecedente penal. Ella se quedó con el antecedente penal, obviamente, que tenía mi nombre y mi número de pasaporte. Me preguntó acerca de mi estatus legal en Colombia. Yo le pasé mi identidad también de mi estatus de Colombia. Y ya, ella me preguntó también cuánto tiempo tenía yo viviendo en Colombia. Súper sencillo, pues tampoco es que es cosas difíciles. Ya me entregó los documentos otra vez organizados. Y le colocó otra vez el gancho, todo bien organizado. Me dijo, no muevas ningún documento, así tal cual se lo vas a entregar al cónsul. Yo, ok, no hay problema. Me pasaron a la parte, como ya les había dicho, donde estaban las 36 casillas. Habían unas sillas. Tú vas caminando y hay mucha gente. ¿Qué tipo de visa? K1, ok, pase por acá. Pasé a lo que fue a las sillas y yo me senté. Habían varias personas y yo como que estaba enfocado buscando a mi amiga. Yo decía, ¿dónde está? ¿Dónde está? Por allí la vi y yo como que, ¿será ella o no será? Cuando la vi la saludé y nos sentamos, estuvimos hablando. La tranquilicé un poco, le estaba dando como ese ánimo porque ya estábamos súper cerca. Y la gente me miraba así como que, ¿y este loco qué es? Puro paz y amor. Y que no sé qué me dijo, tranquila, que esa visa es tuya, relájate, no estés nerviosa, que esto y lo otro. Y la gente me miraba así como que, como que se fumó algo. Entonces, pero bueno, ya nos empezaron a llamar. A partir de las 8 de la mañana empezaron a abrir las casillas y a hacer fila. Yo les recomiendo de que si su cita es a las 8 o a las 9 y pueden llegar temprano, lleguen más temprano, porque yo salí súper temprano. Así que ese tipo de visa no es que
no es que tengan mucha prioridad por horario. Simplemente si llegas temprano, sales temprano. Ya empezaron a llamar y aquí vamos a la mejor parte, porque fue el momento de la entrevista. Yo estaba respirando hondo, pero por dentro estaba como que temblando y tratando de mostrar la más... Es que de verdad que esto es un momento súper cumbre, porque todos esos 6 meses de proceso se reducen a 3 minutos de entrevista. Súper rápido, muchachos. Entonces pasó mi amiga primero que yo y yo le hago así como que suerte. Le hicieron la entrevista, tal, súper rápido. Cuando menos de acuerdo ya se estaba volteando y me dice, me aprobaron. Y yo como que, ok, qué felicidad, si la aprobaron a ella. Bueno, voy con todo. Y ya, me llamaron, me tocó con creo que era el único hombre de las casillas. Habían como 5, 4 casillas más o menos. Me tocó con el hombre que de los oficiales era como asiático, creo, o de Hawái, yo no sé. Y me pidió los documentos, se los pasé, abrió el pasaporte. Y de todos los documentos que yo le entregué, los que más se quedó como revisando fueron los taxes. Obviamente revisó para atrás y adelante. Creo que eso es súper importante acá. Yo llevé como algo así de evidencias. No me pidieron evidencias, no me pidieron fotos. Y yo como que, o sea, mis fotos, me destaqué con las fotos. No sabes cuánto me dediqué yo seleccionando las fotos para que no me pidas nada. O sea, eso lo decía yo acá. Entonces se puso a chequear. Me dijo cuándo se conocieron, tal, dónde se conocieron, a qué se dedica la persona que lo está solicitando, desde cuánto tiempo tiene usted viviendo aquí en Colombia, a qué se dedica usted. Y yo, ok. Ya terminó todo, no me hizo más preguntas. El señor me dijo como que la entrevista fue en español. Si te sientes cómodo hablando en inglés y no tienes nervios y lo dominas al 100%, puedes hacerla en inglés. Si te sientes cómodo hablando en español pero sabes inglés y crees que puedes embarrarla, te recomiendo de que la hagas en español. Es súper sencillo, lo único que tiene que estar súper seguro. Ya luego él me dijo como que espera un momento. Se desapareció. 1 minuto desaparecido y yo, bueno, está llamando a la policía, no me va a dar la visa. Hablan a través de un celular, hay un vidrio y el señor tenía 1 minuto que se había ido y yo con el celular aquí y yo como que, ok, no está, lo colgué, plucutu. Como un bobo, estaba súper nervioso. Obviamente las respuestas las respondí súper precisas, concretas, como me habían aconsejado anteriormente, y demostré mi serenidad natural, muchachos, no tienen que estar nerviosos. Y ya luego regresó el muchacho con mi pasaporte. En el momento que estaba colocando pasaporte con hojas, metiendo todo en una carpeta, me estaba diciendo, su visa ha sido aprobada. Muchachos, la felicidad que me entró en el cuerpo era como que, oh my God, no puedo creerlo, no puedo creer que ya este proceso se acabó, no puedo creer que todo había salido muy bien, de que todo fue súper rápido, fue súper fácil. Y yo como que, Dios mío, qué felicidad. Yo estaba quebricado, yo como que, muchas gracias. Y como dicen en mi país, que el arcángel Miguel me lo proteja, me lo favorezca y me lo llene de salud. O sea, yo estaba, pero bueno, súper feliz. Me dijo más o menos en un proceso, en un tiempo de 5 a 7 días, mi visa iba a llegar a mis manos en la oficina que yo había asignado que me llegara, DHL, que eso era en el CAS, que iba a retirar mi visa. Y bueno, entonces ya terminado esto, yo iba saliendo, entré al baño, no podía pues aguantar y me puse a llorar un poco, a darle gracias a Dios, porque creo que esto fue un proceso súper duro, pero ya al final terminó y solamente queda darle gracias a Dios. Yo soy muy creyente en eso y de verdad que apenas salí de la embajada lo que hice fue llamar y mira, ya está listo lo de la embajada, ya me aprobaron la visa y estábamos llorando como dos, estábamos llorando par de bobos llorando, pero bueno, súper felices. Ya terminó este proceso, ya empecé a empacar otra vez, ya tenía todo empacado y me fui a Medellín. Y bueno, muchachos, hasta aquí este video. Quiero hacerles otro video, pero ya un poquito más adelante les quiero hablar acerca de cuando me entregaron mi visa,
Y ya cuando hice el viaje para acá a Estados Unidos, quiero hacer un video bien completo con este. Creo que este video es un poquito más largo, pero lo importante es que les quise dar como que toda la información junta para que no estuviesen como que, ok, no quiero esperar. Hoy estoy partiendo a Puerto Rico por una semana, así que les voy a grabar otro video acerca de mi visita a Puerto Rico. Y bueno, muchachos, les deseo lo mejor del mundo, les deseo mucha suerte, confíen en ustedes mismos, tengan mucha fe, siéntanse cómodos, váyanse tranquilos y decreten desde el primer minuto, desde el segundo cero, de que su visa es aprobada, de que su visa ya está aprobada, de que no tienen ningún problema. Y bueno, espero que les hayan servido estos consejos. Si tienen algunas inquietudes, déjenmelo saber en los comentarios. Voy a estar atentos para responderlos. Suscríbanse a este canal, regálenme muchos likes, que eso me ayuda bastante. Compartan este video con otras personas que ustedes crean que están pasando por este mismo proceso o que vayan a pasar. Espero que les sirva de todo corazón, que lo hago con todo el corazón y las mejores ganas del mundo para ayudarlos a ustedes. Y bueno, muchachos, bienvenidos a este canal y espero que sigan disfrutando de este contenido. Nos vemos en el próximo video.